de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soltando. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Necesito recordar que la batalla es tuya. Necesito recordar que la batalla es tuya. La batalla es tuya. Cuando estoy en el valle, voy a adorar. Cuando estoy en el valle, voy a danzar. Cuando estoy en el valle, voy a alabar. Cuando estoy en el valle, voy a alabar. Cuando estoy en el valle, voy a adorar. Cuando estoy en el valle, voy a alabar.
El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Paz de Cristo, amados hermanos del Señor, Pastor Elías Elizondo de la Iglesia Casa de Luz en St. Paul, Minnesota. Regresamos a ustedes en este miércoles con nuestro estudio bíblico. La semana pasada estuvimos estudiando sobre el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. Y en esta carta, ¿verdad? Estuvimos investigando los mensajes que Juan nos presenta concerniente al amor de Dios. Es uno de los temas que Juan nos presenta en su evangelio y en sus cartas.
El día de hoy vamos a proceder con el capítulo número 4 y vamos a encontrar, ¿verdad?, un tema mucha importancia para nuestra vida cristiana el día de hoy, especialmente en el mundo en el cual estamos viviendo. Es muy importante que nosotros aprendamos, que tengamos la habilidad de discernir los espíritus. Estamos viviendo en un tiempo difícil y entre más nos acercamos a la venida del Señor, más nos encontraremos con esta clase de situaciones en las cuales es muy importante que el cristiano, el Hijo de Dios, esté fundado en la palabra, en la verdad, y que no sea movido fácilmente, que no pierda su lugar en el reino de los cielos. Muy bien, vamos a principiar con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que Él sea con nosotros y nos dé gracia y sabiduría durante este estudio, este tiempo que vamos a estar juntos. Vamos a pedirle a Dios que no solamente salgan palabras, sino que sean transformadoras, que traigan un mensaje que pueda ayudarles en su vida cristiana. Ese es mi deseo, mi propósito como pastor de la iglesia, para ustedes hermanos que son miembros de la iglesia y nuestros amigos y hermanos que nos escuchan de otros lugares. También deseamos lo mejor para ustedes. Que el Señor los llene y los colme de bendiciones. Oremos. Señor, poderoso Dios, Señor, hemos creído en ti, Señor, con todo nuestro corazón. Aun cuando otros, Señor, no crean, aun cuando otros traten de justificar su forma de vivir, su comportamiento alejados de ti, Señor, aún así seguimos nosotros creyendo en tu palabra y predicando este evangelio poderoso del nombre de Jesucristo, un evangelio que trae salvación al alma, que transforma y cambia no solamente los pensamientos, sino el corazón y toda la persona, incluyendo el espíritu que es tocado por tu espíritu, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, los prosperes, que seas con ellos en cada momento de su vida, en las decisiones que tengan que tomar, Señor, que lo hagan con sabiduría, Señor, siempre dependiendo de ti y confiando, Señor, y buscando tu voluntad. Bendice a mis amigos que nos escuchan, Señor, estos hermanos de otros lugares que sintonizan con nosotros en este medio de comunicación para escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 4 de Juan principia de la siguiente manera. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y principiamos el estudio, como siempre, trato de hacer una pregunta que los mueva a pensar, a reflexionar, que no solamente estén escuchando mis palabras, la- el mensaje que podemos deducir del estudio que estamos teniendo, sino que ustedes también por un momento y a través de todo el estudio reflexionen, porque a través de la reflexión es como aprendemos. Y Juan nos habla y nos dice que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus si son de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos saber nosotros que un espíritu no es de Dios? O cómo, otra forma de preguntarlo, ¿cómo podemos saber cuando un espíritu viene de parte de Dios? Porque muchas veces escuchamos y yo me he encontrado como pastor en estas situaciones cuando alguien entra en un estado de confusión espiritual, su mente se confunde, su corazón se confunde, al mirar ciertas cosas que parecen ser bendición o ciertas cosas que parecen ser venir de parte de Dios, pero realmente no lo son. Y es importante que nosotros aprendamos y desarrollemos esta habilidad de poder discernir los espíritus. Y es una de las cosas que a Juan, el apóstol Juan, le preocupaba en grande manera y escribe
en este capítulo, hermanos, tengamos cuidado. Probemos los espíritus, si son de Dios. Pero vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Cómo saber que un espíritu no es de Dios? Aunque en ocasiones tenga partes verídicas o partes que puedan comprobarse, pero puede ser que no sea de Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? ¿Verdad? La Biblia nos da ciertas pautas, ciertas formas de nosotros reflexionar y poder discernir los espíritus. Porque nosotros tenemos un espíritu. El hombre está compuesto de tres partes, de acuerdo a la palabra de Dios. El cuerpo, que es esta envoltura que ustedes ven, ¿verdad? Que durante la juventud la consideramos muy atractiva, pero pasan los años y se va acabando. Van cambiando las cosas. Este cuerpo, pero lo que está dentro del cuerpo es algo diferente. El alma. Y la palabra de Dios nos dice que el alma vuelve a Dios quien lo dio, o va más bien dicho el espíritu, porque es la tercera parte del hombre. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El alma va a un lugar, a uno de dos lugares, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la historia que se nos presenta del rico y Lázaro en el Evangelio según San Lucas. Y cuando los dos terminaron su vida, uno llegó al seno de Abraham, donde era confortado, y el otro llegó al Hades o al infierno. El Hades es la palabra griega para describir el infierno. Y allí era atormentado, dos lugares diferentes, distintos, totalmente opuestos. Uno era el paraíso, o se le llama también el seno de Abraham, y el otro era el infierno, el Hades. Y ahí es donde termina el alma, pero ahí ya es un lugar eterno. Las decisiones que nosotros tomemos aquí en la tierra determinan dónde terminaremos nosotros la eternidad. Cuando hablo de estas tres partes, cuerpo, alma y espíritu, estoy indicando que el Señor ha puesto en nosotros un espíritu y este espíritu es impactado por otros espíritus, como el espíritu de Dios, pero también es impactado por el espíritu del enemigo. Y nosotros necesitamos saber cuando un espíritu no es de Dios. Es muy importante, hermanos. Vamos a ver, aprendiendo a discernir los espíritus. Versículo 2 del capítulo 4 de Juan nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Aquí hay dos cosas muy profundas que necesitamos entender. Una de ellas dice, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Durante el tiempo y el ministerio de Juan, nos está indicando que ya estaba el espíritu del anticristo. Estamos hablando de la escatología y áreas proféticas donde el anticristo se levantará, tomará el lugar del templo, se sentará en el templo y se hará llamar Dios. Estas cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis no se han todavía realizado, pero ese espíritu, dice Juan, ya está en el mundo. Lo único que pasa es de que todavía no se puede manifestar, porque todavía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, todavía está aquí con la iglesia. Cuando la iglesia sea tomada y sea levantada, entonces ya no habrá nada aquí en esta tierra que detenga ese espíritu del anticristo y se levantará con todo su furor. Mientras tanto, ese espíritu trata de engañar, especialmente al pueblo de Dios. Y lo que Juan nos está diciendo, que una de las maneras que nosotros podemos
identificar ese espíritu es si alguien confiesa que Jesucristo es venido en carne, en otras palabras, que Jesucristo es Dios, Dios manifestado en la carne. No solamente Juan lo dice, Juan habló muy específicamente y claramente y enfáticamente en el Evangelio cuando escribe en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo, esa palabra dice, fue hecha carne. ¿Cuál? Jesucristo. Fue hecha carne dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el Hijo de Dios. Entendió perfectamente la divinidad de Jesucristo. Pero no solamente él, Pablo y otros apóstoles nos hablan de esto. Pablo, o más bien dicho, ah, Juan, en el capítulo 5 de la primera epístola, nos dice, porque estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos considerar es que la iglesia del Señor tiene un ministerio. El Señor dejó un ministerio, un mandato, una misión para la iglesia. La iglesia no fue formada nada más para tener una entidad administrativa o una organización. La iglesia fue formada con un propósito. Y cuando el Señor formó la iglesia, le dio poder y le dio protección. Le dijo a Pedro, cuando Pedro, como decía, los otros discípulos también entendieron este misterio de la divinidad. Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y aún las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Le dio protección. Y es algo que yo he estado buscando y entendiendo que no hay que tener temor del enemigo cuando nosotros estamos cerca de Dios. Si nos alejamos de Dios, bueno, eso es otro asunto. Nos descubrimos, nos quitamos la protección, pero si nosotros estamos cerca de Dios, dice la palabra de Dios que el enemigo no nos puede tocar, la iglesia no puede ser destruida. Individuos podemos ser dañados si nosotros entramos en confusión y no probamos los espíritus y permitimos que espíritus contrarios entren en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y como mencionaba, el Señor le dejó una misión a la iglesia y una parte central del ministerio de la iglesia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios debe estar con la iglesia. Nosotros tenemos un ministerio quíntuple. Es what we call the fivefold ministry, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios, a unos llamó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Son 5. Pero también Dios ha dado dones a la iglesia, diferentes dones. 1 Corintios 12, 14 dice, pero hay repartimiento de dones, mas es el mismo Espíritu, es el Espíritu de Dios. Y hay repartimiento de ministerios, mas es el mismo Espíritu. Entonces Dios ha dado dones, pueden ser de profecía, pueden ser de sanidad, pueden ser de interpretación de lenguas o dones de lenguas. Muchos dones, muchos ministerios, pero un solo Espíritu. Y ese es el punto central de la iglesia, que para que nosotros podamos ser efectivos y podamos tener victoria y podamos llevar a cabo nuestra misión de llevar el evangelio a toda criatura, necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dios ha estado hablando conmigo en los últimos meses que lo que la iglesia necesita y que quizá hemos dejado de enfatizar en cierta forma es el Espíritu Santo. Necesitamos no solamente recibir el Espíritu Santo una vez, sino continuamente ser llenos del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a dar el poder para ser testigos. Entonces,
el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo eso es lo que es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, es Dios habitando en este cuerpo. Pero también hay espíritus y ministerios que no son de parte de Dios. Y Juan nos dice que han salido muchos, no dice unos cuantos, dice muchos falsos profetas que han salido de la iglesia. Juan no es el único que identificó este problema o esta situación, este reto al cual la iglesia se enfrenta. Porque la iglesia necesita ser un lugar de refugio, de restauración, pero al mismo tiempo tiene que identificar esos espíritus que entran para destruir, para confundir. La iglesia nunca va a ser destruida, pero puede ser que alguien o algunas personas puedan ser dañadas. Pablo advierte cuando escribe a los pastores que tengan cuidado del rebaño, les dice, ya ustedes no van a ver mi rostro más. El Señor me ha estado llamando. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto anteriormente? Dice que por varios lugares, varias ciudades, el Espíritu estaba dándole señal a Pablo que pronto terminaría su vida. Dijo, ustedes ya no van a volver a verme, pero les voy a dejar un mensaje, una recomendación. Dice, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor. Porque de vosotros mismos, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, de vosotros mismos, de entre ustedes, gente que se ha convertido, que se profesa ser cristiano, de entre ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para llevar a discípulos tras de ellos, que solamente tienen en su mente ganancias deshonestas y que en su mente está ofuscada con la maldad. Pablo les llama lobos rapaces con pieles de ovejas. Entonces, aquí tenemos que pesar los espíritus. ¿Es de Dios o es el espíritu del enemigo? ¿Es espíritu de confusión o es el espíritu de verdad? Tenemos que aprender, tenemos que saber discernir los espíritus y la única manera es estar cerca de Dios. Porque cuando estás cerca de Dios, tu espíritu mismo, porque el espíritu de Dios está tocando tu espíritu, ese espíritu dice, ese espíritu que está llegando contra mí, que está llegando conmigo, es un espíritu contrario. Y lo puedes reprender en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cómo discernir los espíritus? Juan nos dice algunas cosas muy, muy fáciles de entender, muy claras. Primero dice, no creáis a todo espíritu. Muchos cristianos ponen más atención a los espíritus que predican falsedades en la televisión, en Facebook, en YouTube y en los diferentes medios de comunicación. Ponen más atención y ponen más peso en esto, en el mensaje que alguien les da por la televisión, por el mensaje de televisión, que en la palabra de Dios. Están creyendo a espíritus contrarios. Y yo me he encontrado con situaciones cuando que alguien ve un mensaje de alguien popular, famoso, lo que yo le llamo pseudo cristianos, porque no tienen realmente la palabra de Dios. O si tienen la palabra de Dios, la han torcido y están actuando de una manera contraria a la palabra de Dios. Y toman ese mensaje que es un mensaje incorrecto, contrario al mensaje apostólico, y lo dispersan por Facebook, lo hacen, la palabra en inglés es share, lo comparten. Un mensaje equivocado porque no pudieron discernir que ese espíritu no era de Dios. Entonces alguien toma el mensaje de contrario a la unicidad y lo reparte. Alguien toma el mensaje de un grupo, ¿verdad?, que no tiene ningún fundamento bíblico y lo comparte. ¿Qué es lo que está haciendo? Está compartiendo falsedades. No se está dando cuenta de que ese espíritu es el espíritu contrario. Miren lo que
la sabiduría de los bereanos. Cuando Pablo llegó a Berea, un lugar donde predicó, y mucha gente se convirtió ahí. Dice, cuando Pablo predicó a los bereanos, ellos se fueron a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo predicaba era la verdad. Entonces, no creamos a todo espíritu, no porque alguien dé una palabra que nos parece muy adecuada o una palabra que nos dice que algo importante va a suceder. Llega un espíritu y te dice que Dios te va a hacer algo grande, poderoso. Pero ten cuidado, no creas a todos los espíritus. Tienes que saber si viene de parte de Dios. Juan nos dice que necesitamos probar los espíritus, si son de Dios. Entonces ya dijimos, ya mencionamos que si el espíritu confiesa que Jesucristo es Dios, viene de parte de Dios. Pero si niega que Jesucristo es Dios, tienes que rechazarlo. Eso no viene de parte de Dios. El espíritu del anticristo no puede confesar que Jesucristo es Dios. Sí lo sabe y lo entiende. Dice la palabra de Dios, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y huyen ante su presencia, pero no lo confiesan. El espíritu del enemigo tuerce las escrituras acomodándolas a los deseos de las personas. Si alguien está, ¿verdad?, deseando vivir de cierta manera y tener un comportamiento de cierta manera, y la palabra de Dios nos dice que debemos de obrar de otra forma diferente, se tuercen las escrituras para acomodarlo. Por ejemplo, dice, Dios ama a todo el mundo. Dios es un Dios de amor. ¿Cierto? Juan lo dice, Dios es amor. Y lo vamos a tocar al final de esta enseñanza. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Pero cuando torcemos las escrituras para cubrir multitud de pecados, la Biblia es muy clara, nos dice que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, que la inmundicia es pecado, que una vida contraria a los principios bíblicos es pecado, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Pero cuando lo cubrimos, decimos, oh, Dios es amor, Dios nos ama de cualquier manera, así como somos. Dios nos amó de cualquier manera, así como estábamos, pero nos dio la habilidad de poder ser limpios a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. En el campamento de varones, varias personas entregaron su vida al Señor. Y ahí se terminó el yugo del pecado, las cadenas del pecado que estaban contra ellos, el Señor los perdonó. Eso es el amor de Dios. Pero ahora, una vez que alguien ha nacido de nuevo, Dios le requiere que viva diferente, como una nueva criatura. Entonces, Pedro nos dice que las escrituras no son de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tomar una escritura, y eso es lo que muchas veces acontece. Se toma una escritura, un solo versículo. Dice, oh, esto se acomoda a la forma como nosotros necesitamos vivir, pero se olvida de todo el resto de la escritura. No podemos hacerlo de interpretación privada. Tenemos que tomar todo el contexto de la palabra de Dios. Y Dios no revela su palabra a una sola persona. Dios revela su palabra a una comunidad de fieles que realmente buscan a Dios. Esto es importante para poder discernir. Entonces, primero, no creamos a todo espíritu. Amén, hermanos. Necesitamos probarlos. Ya vimos una forma de probar los espíritus. Si no pasan esa prueba, son espíritus contrarios. Luego vienen otras cosas que necesitamos tener cuidado. Pero como dice la historia, ¿verdad? De las personas en tiempos antiguos, antes de que hubiera la tecnología que tenemos el día de hoy,
cuando entraban los mineros a las minas, the miners, when they go into the mines, they would face challenges, tenían retos, a veces entraban en lugares donde había gases que podían causarles la muerte y llevaban un pequeño pájaro, un canario, y cuando esa era su señal, llevaban ese canario con ellos y cuando entraban en un lugar donde había esos gases venenosos, el canario como es un animal, un ave con un cuerpecito muy pequeño, en cuanto llega ese olor de gases ah, venenosos, cae muerto inmediatamente. Entonces, cuando las personas que entraron a la mina miraban al pajarito que caía muerto, sabían que había un peligro adelante y tenían que salir. Igualmente nosotros tenemos que discernir, veamos los espíritus, hagamos la prueba. No hablan que Jesucristo es Dios. Detente ahí ya. Ahí está la primera prueba. Ya no sigas adelante con ese espíritu, porque es un espíritu contrario. Hay tres clases de espíritus: el espíritu de Dios, el espíritu del enemigo y el espíritu humano. Cuando hablamos del espíritu de Dios, estamos hablando de cómo Dios impacta nuestra vida, nuestro espíritu, por ejemplo, a través del Espíritu Santo y a través de revelaciones, a través de cómo el Señor abre la ventana espiritual para que nosotros veamos cosas que no se pueden ver con el espíritu humano. Por ejemplo, en 1 Reyes 6:15 al 17, cuando Eliseo y su siervo, ¿verdad? Se encontraban rodeados de un ejército. El siervo de Eliseo no pudo discernir lo que estaba pasando. Eh, no pudo discernir que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Pero Eliseo lo pudo discernir. Eliseo tenía una conexión con Dios y pudo discernir inmediatamente. Dice, oh, sí, ciertamente hay un grande ejército, de guerreros, de soldados que probablemente esto sería el término de nuestra vida. Somos dos hombres solamente y estamos rodeados de un gran ejército. Pero dice, el Espíritu de Dios está conmigo. Estoy discerniendo porque es el Espíritu de Dios me está haciendo discernir que esto no es problema porque hay más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y le dice, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que pueda ver lo que yo estoy viendo. Ese espíritu que Eliseo tenía, ese es el Espíritu de Dios. El espíritu profético que es de Dios tiene confirmación. Mencioné hace un momento que el Espíritu Santo por todas las ciudades daba testimonio a Pablo de las prisiones y tribulaciones que le esperaban. Y luego en Hechos capítulo 21 dice que llegó un profeta y tomó el cinto de Pablo, se ató las manos, los pies y dijo, así atarán al varón cuyo es este cinto. Ahí estaba el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios pudo revelar lo que iba a acontecer con Pablo y luego más tarde vemos lo que se cumple. Pero el espíritu del enemigo es algo diferente. Y aquí es donde hay que tener cuidado porque mucha gente se confunde. No solo, fíjense, escuchen muy bien, hermanos, no solo porque un espíritu dice algo que es cierto, quiere decir que es de Dios. En Hechos capítulo 16, versículos 16 al 19 nos habla de una experiencia que Pablo y Silas tuvieron cuando llegaron a cierta ciudad y dice que se encontraron con una muchacha que los seguía por varios días y esta muchacha tenía un espíritu pitónico, que era un espíritu de adivinación y daba grandes voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios viviente. ¿Y saben qué? Estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo algo que era correcto.
Pablo y Silas eran siervos del Dios viviente, pero el espíritu que estaba dentro de ella no era un espíritu de Dios, era un espíritu de adivinación. Y la palabra de Dios nos dice que la adivinación es algo que Dios aborrece. Entonces, tenemos que mirar, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios está con nosotros, vamos a sentir ese impacto. Ese espíritu no es de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando esto aconteció, desagradó a Pablo. Porque saben que Dios no necesita que un espíritu pitónico de adivinación lo anuncie. Dios tiene el poder para darle a sus hijos, gloria a Dios, que ellos muestren la gloria de Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ese espíritu de adivinación no venía de Dios. Y el espíritu humano, ese es el número 3, la siguiente página. En Génesis capítulo 2, verso 7, nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y el domingo estuvimos hablando, ¿verdad? Un poquito sobre esto, cómo Dios creó todas las cosas al pronunciarlas. Al pronunciar la vegetación se ha hecho, fue hecho. Al pronunciar los astros, la luna y el sol fueron hechos. Al separar el mar de la tierra fue hecho. Las aves, dice la palabra de Dios en Génesis, que las aguas den las aves y la tierra den las criaturas. Pero cuando Dios formó al hombre, no expresó las palabras, sino que dice que del polvo la tierra lo tomó y lo formó. Formó al hombre. Formó su forma de ser. Puso los ojos, puso la mente, el cerebro, puso los oídos, puso todos los órganos en su lugar. Y luego que ya estaba formado, dice que sopló en su nariz el aliento de vida, que es el espíritu. Entonces, ese espíritu que tenemos, el espíritu, Dios lo ha puesto en nosotros. Y ese espíritu nos ayuda a discernir cosas terrenales, pero para discernir las cosas espirituales necesitamos el espíritu de Dios. Ejemplos del espíritu humano, como en Génesis capítulo 27, versos 22 y 23, Isaac se encontró en un momento de su vida que la ceguera llegó a su vida, ya no podía ver y necesitaba, al llegar al final de su vida, que él estaba ya esperando, necesitaba bendecir a su hijo mayor, al primogénito. Pero como no podía ver, lo mandó llamar y no pudo discernir que Jacob estaba suplantando a su hermano. Trató de algunas cosas, dice que le tocó los brazos, miró el olor, no miró, sino que olió el olor de los vestidos que se había puesto Jacob de su hermano. Y eso, dice, trató de discernir quién era, pero no pudo discernir su espíritu. Con el tacto, pero el espíritu no pudo discernir que la voz que estaba escuchando no era de Esaú, sino que era de Jacob. Lo opuesto ocurre en Primera de Crónicas 12:32, cuando nos habla de los hijos de Isaacar. Dice que eran entendidos en los tiempos, tenían discernimiento y la gente los seguía porque tenían discernimiento y sabían qué hacer. Que su espíritu podía discernir lo que iba a pasar en los tiempos. Y muchas veces es lo que nos falta a nosotros, la habilidad de discernir los tiempos. Estamos viviendo en tiempos finales de la iglesia y necesitamos discernir esto. Hermanos, el espíritu humano va a ser impactado por el espíritu de Dios o va a ser impactado por el espíritu del enemigo. Una de dos. No hay otra opción. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Vamos a permitir que el enemigo se apodere de nosotros, de nuestro espíritu, o vamos a permitir que Dios sea el que nos dirija?
El espíritu del enemigo se enfoca en emociones negativas, el temor, la ansiedad, la confusión, cuando todas estas cosas están dominando nuestra vida. Hay un espíritu que está atacando. Intentamos discernir ese espíritu y reprenderlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Usted tiene la habilidad, usted tiene el poder, tiene la autoridad del nombre de Jesucristo para reprender espíritus. Dice la palabra de Dios, resistidlo y huirán de vosotros. Entonces, estas cosas negativas, ¿verdad? No estoy hablando, porque hay diferentes niveles en los cuales el enemigo ataca. En ocasiones viene la confusión, vienen diferentes niveles, ¿verdad? La Biblia nos presenta niveles ya muy profundos en los cuales el espíritu se había apoderado del cuerpo. Había un hombre, dice, que vivía en los sepulcros y no lo podían contener ni con cadenas. Ya había llegado a un grado extremo, pero en ocasiones es un ataque del enemigo que nos hace entrar en la oscuridad de nuestras emociones, de nuestras debilidades mentales, como el temor, la ansiedad, la confusión. Cuando estas cosas vienen a tu vida, debes de saber que eso no viene de Dios. No viene de Dios. El enemigo se enfoca en esas cosas negativas, pero el Espíritu de Dios trae emociones positivas, el gozo, la paz, la esperanza, la fe. Todo eso es opuesto a las cosas negativas que trae el espíritu del enemigo. Y esto, por ello, Juan nos está diciendo, probad los espíritus, ¿verdad? Y si estás entrando en estas cosas de ansiedad, temor y confusión, prueba ese espíritu, que ese espíritu no viene de parte de Dios. Pero cuando Dios viene a tu vida, va a traerte gozo, va a traerte paz, va a traerte esperanza, va a traerte fe, vas a poder depender de Dios. Muy bien, hasta aquí es lo que Juan nos habla sobre discernir los espíritus y indudablemente que podemos entrar en más profundo, pero ah, aquí usted puede empezar a mirar cuando un espíritu contrario llega a su vida, repréndalo. Y por eso tenemos también una comunidad. La iglesia es una comunidad de familias los cuales nos podemos ayudar los unos a los otros, porque eso es lo que la Biblia nos dice, llevar las cargas los unos de los otros. No luchamos solos, hermanos. Dios está con nosotros y nuestros hermanos a nuestro alrededor es una nube de testigos que están orando y también nos apoyan, nos levantan en los momentos difíciles. En nombre del Señor. La otra parte que Juan habla sobre en el capítulo 4 es sobre el mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un ambiente espiritual, de un ambiente de comportamiento, de un ambiente, un estilo de vida. Porque el camino de Dios también es un estilo de vida. El camino de Dios no es un evento en el que vamos a la iglesia un fin de semana o todos los fines de semana o los días que se programen. No, el camino del cristiano es un estilo de vida que está dictado por la palabra de Dios. ¿Cómo voy a vivir? Por medio de la palabra de Dios me va a decir. Entonces, el mundo es ese estilo de vida, es el ambiente que es contrario a Dios. El apóstol Juan nos dice que nosotros no somos del mundo. Aunque estamos aquí, no somos del mundo. Al tener pertenencia a Dios, en otras palabras, cuando nosotros pertenecemos a Dios, cuando hacemos ese compromiso, en el campamento, como mencioné, alguien se bautizó. ¿Qué es lo que pasó? Hizo un compromiso con Dios. Le dijo al Señor, me arrepiento de mis pecados, estoy dispuesto a cambiar mi vida, voy a tomar tu nombre, el nombre de Jesucristo, sobre mí a través del bautismo, en el nombre de Jesucristo. Entonces ahora le está diciendo, Señor, ahora te pertenezco a ti, Señor. Tenemos pertenencia con Dios. Esto
automáticamente, hermanos, amigos, escúcheme bien lo que voy a decir. Cuando nosotros tenemos pertenencia a Dios, automáticamente nos hace enemigos del mundo. Y ahí está uno de los retos para la misión que tiene la iglesia. Tenemos que alcanzar a este mundo, pero somos enemigos del mundo, no de las personas. No, estamos tratando de alcanzar a las personas, de rescatarlas de ese ambiente. Somos enemigos de ese ambiente de oscuridad, ese ambiente que ha creado el enemigo de tu alma para ofuscar, confundir y destruir. Pero si tenemos amistad con el mundo, automáticamente se convierte en enemistad con Dios. Y esto es algo muy crítico que necesitamos considerar cuando nosotros nos envolvemos con el mundo, cuando empezamos a tener probaditas del mundo y probamos ciertas dulzuras temporales, nos hacemos enemigos de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Santiago 4:4 dice, ¿o no sabéis? Estoy recitando la palabra de Dios en Santiago 4:4. ¿O no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios, con Dios? Yo no creo que un cristiano voluntariamente quiera convertirse en enemigo de Dios, pero al entrar en las prácticas y el ambiente del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Pero nosotros no somos del mundo. El Señor nos eligió y nos recomienda a Juan, en 1 Juan 2:15, nos recomienda que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tenemos una promesa muy poderosa, versículo número 4, capítulo 4, verso 4. Voy a leerlo porque esta es una promesa poderosa que nosotros necesitamos tomar el día de hoy, que usted se vaya de este estudio con esta promesa sobre usted. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bueno, ahora Juan nos dice que somos de Dios y hemos vencido porque el que está en vosotros, el que en vosotros está, es mayor que el que está en el mundo. Por eso les menciono que no necesitamos tener temor del enemigo. Sí, tenemos que tener cuidado de no permitirle que venga a entrar en nuestras vidas y causar confusiones. Pero el temor, no hay ninguna razón de tener temor porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En Romanos 8:31 también nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo hace la pregunta, ¿quién? Ni aun el diablo, ni aun Satanás mismo, porque tiene legiones, pero ni aun él mismo podrá si Dios está con nosotros. En el nombre del Señor. También nos habla del amor y el amor de Dios perfeccionado. Nos dice la palabra de Dios, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y la demostración del amor de Dios está en que Él envió a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos esta oportunidad de ser partícipes de ese amor. Dios nos amó a nosotros primero incondicionalmente. Esto también lo hablamos un poco más extensivamente la semana pasada. Dios nos amó primero, incondicionalmente. No importaba cuál fuera tu condición, pudieras haber sido lo peor de lo peor de lo peor de este mundo. Dios te amó. Por eso entregó su vida en la cruz del Calvario. Por eso resucitó, para demostrarte que Él tiene
la victoria sobre la muerte. Y puede prometerte también a ti que un día te levantará de entre los muertos, si ahí estás, o te transformarás si estás con vida. Y de acuerdo a Juan dice que en esto conocemos la perfección del amor de Dios, si vivimos en amor. Porque el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Así de fácil. Y otra de las cosas dice que necesitamos nosotros considerar es que en el amor, allí no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces repetimos palabras, ¿verdad? Y las tomamos de la Biblia y es cierto, eso es lo que dice, pero estamos repitiendo algo. Pero vamos a considerar qué es lo que está diciendo. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿De dónde dijimos que viene el temor? El temor viene del espíritu del enemigo. ¿Y qué es lo que dijimos que Dios es? ¿Se acuerdan? Dijimos que Dios es amor. Amén. Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, el amor echa fuera el temor. ¿Qué quiere decir? Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, el espíritu del enemigo tiene que salir. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya con esto terminamos y vamos a solamente a hacer una pequeña síntesis de lo que hablamos. La recomendación que Pablo dio a los pastores se hace real para nosotros en este tiempo. No solamente fue para ellos, es para nosotros también. Porque se han levantado engañadores, hermanos. Lobos rapaces con pieles de ovejas que no perdonan al rebaño. Y muchas veces es lo que yo pienso, que estamos protegiéndonos de los ataques que vienen del enemigo. Pero la iglesia necesita aprender a discernir los espíritus. Y yo te estoy, hermano, exhortando que tengas cuidado de qué es lo que recibes del internet, qué es lo que recibes de la televisión, qué es lo que recibes de pseudo iglesias cristianas o de iglesias pseudo cristianas. Pseudo quiere decir que parece ser, pero no es. Hay iglesias que parecen ser cristianas, pero no son cristianas, porque no tienen a Cristo. Hay movimientos que dicen que Jesucristo fue un buen profeta, pero hasta ahí termina. Y todavía estamos recibiendo estos mensajes y transmitiéndolos, hermanos. Hay que tener cuidado. Ten cuidado de lo que recibes del internet. Ten cuidado de lo que recibes de la televisión. Mejor busca en la Biblia. Está bien escudriñar, pero acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Escudriña todo, pero retén lo bueno solamente. En segundo lugar, el espíritu del anticristo, como dice la palabra de Dios, ya está en operación, engañando al pueblo de Dios. Y no nos engañamos nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hermanos, es tiempo de conocer los tiempos y las razones y rechazar este espíritu del anticristo. Finalmente, recordemos lo que dice Juan, no somos de este mundo. Consecuentemente, debemos de apartarnos de las cosas del mundo. Nuestro hogar, hermanos, está allá en el cielo. Pero así como hablamos la semana pasada, está en el cielo para aquellos que vencieren. Y voy a hacer este llamado a los padres de nuestra iglesia. Es tiempo, padres, es tiempo de poner orden en el hogar. Es tiempo de rechazar el espíritu mundano. Podemos predicar la palabra de Dios, pero ustedes como padres tienen el control de su hogar. No permitan que entre el espíritu del mundo en su hogar con sus hijos, porque un día se van a estar preguntando qué fue lo que pasó. Es que entró el espíritu mundano. Identifíquelo, disciérnalo y rechácelo, y en el nombre de Jesucristo, repréndalo. Y Dios está con usted. Amén. Si terminamos este estudio, gracias por estar escuchándonos y esperamos que haya sido de beneficio y bendición para usted. Los esperamos el próximo miércoles, el día de mañana, o el día, más bien dicho, el día domingo,
estaremos en nuestro culto en la iglesia, en la calle 215 en George Street, y allí estaremos alabando a Dios y le invitamos que se una juntamente con nosotros a alabar al Dios de dioses y Señor de señores. Así voy a hacer una oración de bendición y voy a pedirle a Dios que los bendiga, los prospere el resto de la semana. Poderoso Dios, Señor, una vez más, vengo delante de ti, Señor, declarando, Señor, que tus promesas son fieles y verdaderas. Y tú has prometido, Señor, estar con nosotros y de bendecir a tu pueblo. Ahora, Señor, te pido que desates esas bendiciones, Señor, sobre tu iglesia, sobre nuestros amigos, Señor, sobre aquellos que nos escuchan, Señor, que puedan comprender, Señor, la magnitud de la verdad de tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo, que la prosperidad, no solamente económica, sino espiritual, venga sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios sea con ustedes. You're greater, Jesus. Keeper of the day and the night, holder of the sun in the sky. You command the waters and the wind. There's not one thing you're not greater than. Greater than the mountain that's in front of me. You're greater. You are greater. You're greater. So much greater.
mucho más grande.